Vamos a por la lección 3 de atributos y métodos de clase. Y siguiendo con nuestro ejemplo de las galletas, estaréis de acuerdo conmigo que pese a que utilicemos el mismo molde para crear galletas, no todas acaban siendo iguales. Eso es porque todas las galletas comparten un proceso de creación y unos atributos básicos como son el sabor, la forma, el color, pero luego cada una adquiere unos valores diferentes. Por ejemplo, algunas galletas son más dulces que otras quizá salen más oscuras porque han estado más rato horneadas, e incluso es posible que alguna se rompa y su forma quede arruinada, ¿no? Estaréis de acuerdo conmigo entonces en que el valor de estos atributos es lo que diferencia a cada galleta de las otras y la hace única y especial. Pues la gracia de la programación orientada a objetos es que los objetos también pueden tener sus propios atributos, una especie de variables internas a las que nos podemos referir a ellas con un puntito y el nombre del atributo. Lo mejor es que si este no existe, se creará automáticamente dentro de la instancia del objeto y podremos utilizarlo. Por ejemplo, class galleta. Pass. Creamos una galleta. Galleta. Ahora podemos crear un nuevo sabor a esta galleta. Una galleta, punto, sabor, y podemos darle un sabor, por ejemplo, salado. Podríamos crear, por ejemplo, otro atributo. Una galleta, punto, color, marrón. Ahora podemos dirigirnos a estos atributos simplemente mostrando con un punto este atributo del objeto. Print, una galleta, punto sabor. Ahí lo tenemos. Podríamos concatenarlo a una cadena. El sabor de esta galleta es salado. Muy bien. Pero aparte de definirlos fuera, también podemos definirlos directamente en la clase y darle un valor por defecto compartido por todas las instancias. Por ejemplo, vamos a volver a declarar la galleta y en esta ocasión, en lugar de poner un pass, vamos a poner que por defecto todas las galletas tengan una variable interna llamada chocolate a false. Por tanto, las galletas no tienen chocolate por defecto. Si creamos una galleta y comprobamos si esta galleta tiene chocolate, vamos a ponerlo con una G para ir más rápido. Una galleta y vamos a comprobar si tiene chocolate. Uy, me he equivocado. Chocolate. Así. Pues me dice que false, no tiene chocolate, ¿no? Porque por defecto le he indicado que no tiene. Ahora bien, si yo pusiera que chocolate es igual a true y luego lo comprobase de nuevo, pues entonces esta galleta ya tiene chocolate. Pero claro, digamos que añadir de uno en uno los atributos es un poco engorroso. Por eso lo interesante es establecerlos en el momento de crear un objeto. Y para hacerlo, antes tenemos que introducir dos conceptos nuevos. Uno es el método especial llamado init y el otro la palabra reservada self. Vamos a desarrollar de nuevo esta clase y vamos a introducir ambos conceptos. Vamos a crear la galleta, la clase galleta. Por defecto, ninguna tendrá chocolate. Y aquí viene el método init. Se escribe con dos barras bajas, init, dos barras bajas, y aquí se abre un paréntesis y se escribe self. Dos puntos, y por aquí vamos a escribir lo siguiente, print, se acaba de crear una galleta. Por último vamos a crear una galleta, igual, galleta. Muy bien, ¿qué acabamos de hacer? Mirad, un método, el método init, por ejemplo, es una función interna de la clase. No sé si a estas alturas hacía falta aclararlo, pero venimos hablando de funciones todo el curso
Y un método es la palabra que indica una función dentro de una clase. Entonces, este método se comparte por todos los objetos de la misma clase. Y concretamente, el método init es un método especial que se ejecuta al crear un objeto. Y cuidado, porque he dicho que es especial. Permite además enviarle argumentos durante la instanciación. Y como podéis suponer, los métodos especiales se escriben con 2 barras bajas delante y 2 barras bajas detrás. Pero hablaremos más adelante sobre los métodos especiales. En cuanto a la palabra self, que tienen todos los métodos, sean especiales o no, hace referencia al propio objeto y sirve para diferenciar entre el ámbito de clase y el de un método. Es un requisito implícito en todos los métodos, ya que por defecto, al llamar cualquier método, se pasa automáticamente al propio objeto. Esto ocurre de forma transparente en la llamada, pero es obligatorio en la definición. Os voy a enseñar un ejemplo para que lo veáis más detenidamente. Imaginad que volvemos a tener toda esta definición. Yo quiero crear un método propio. Por ejemplo, voy a poner un salto de línea aquí y voy a crear un método, una función interna llamada chocolatear. Y le tengo que pasar obligatoriamente self. 2 puntos. Y vamos a hacer lo siguiente. Al llamar al método chocolatear, cogeremos esta variable interna, que es un atributo de clase, y le daremos a chocolate el valor true. Por tanto, si creamos una galleta y llamamos a su método interno chocolatear, y luego mostramos el valor de chocolate, siempre me equivoco, chocolate, pues fijaros que lo que sucede, nos dice se acaba de crear una galleta, he chocolateado la galleta, pero me dice que chocolate es false. Y acabamos de hacer esto de aquí. Ahí viene el porqué de self. Esta variable, chocolate, o este atributo que nosotros pensamos que hace referencia a esto de aquí, en realidad no hace referencia a eso, sino a una variable interna de la función chocolatear. Para poder acceder al atributo de clase, tenemos que referirnos a él con un self punto y el nombre del atributo. Si volvemos a ejecutar esto, ahora ya tenemos que chocolatear cambia el atributo interno de la galleta a true, y por eso ahora sí que nos devuelve verdadero, nos devuelve true. Podemos acabar de crear otro método interno, por ejemplo, llamado def tiene chocolate. Le vamos a pasar self como antes y vamos a someter a una pregunta if self chocolate. Si tiene chocolate, vamos a escribir por pantalla soy una galleta, por ejemplo, chocolateada. Voy a poner una carita, que me encantan las galletas de chocolate. Y en cambio, si no es con chocolate, si no tiene chocolate, mostraremos una frase con una carita triste. Soy una galleta sin chocolate. Así. Ahora, en lugar de mostrar esto de aquí, podríamos mostrar si tiene chocolate antes y después de chocolatearla. Como veis, acaba de crear una galleta. Dice que es una galleta sin chocolate, pero cuando la chocolateamos y volvemos a comprobar si tiene chocolate o no, ya está sonriente porque ya tiene chocolate. Sea como sea, y como acabáis de comprobar, gracias al self podemos hacer referencia al propio objeto y asignar unos cuantos atributos en la propia creación. Por ejemplo, como esto se llama por defecto, vamos a volver a declarar todo esto y vamos a modificar el init justo aquí para pasarle unos parámetros. Por ejemplo, sabor y color. De esta forma vamos a aceptar estos dos parámetros y los vamos a asignar
dentro del init a unos atributos que podemos crear aquí mismo, pero para que sean atributos de clase tenemos que crearlos con el self, dirigiéndonos a ellos con la palabra self delante, sabor, y dándoles el valor que acabamos de pasarle a los parámetros, color, de esta forma. Porque estas de aquí hacen referencia a las de función, de la función init, y estas de aquí a las de la clase con self. Son distintas. Y de hecho podríamos poner que se acaba de crear una galleta, por ejemplo, y aquí unos paréntesis de estos, unas llaves, un format, y podríamos pasarle sabor y color. Vamos a guardar todo esto, y ahora si creamos una nueva galleta, galleta igual, galleta, podríamos pasarle salada y marrón. Se acaba de crear una galleta salada marrón. Podríamos poner una i aquí en medio. Guardamos todo esto. Se acaba de crear una galleta salada y marrón. Bueno, el color no pega mucho. Podría haber puesto forma en lugar de color. Self forma. Pasarla aquí forma. Y decirle, por ejemplo, que en lugar de marrón es cuadrada. Y se acaba de crear una galleta salada y cuadrada. Bueno, este tiene más sentido. Aún así tendríamos un problema si intentamos crear una galleta sin atributos. Es decir, así, galleta igual, galleta sin nada. Como cuando intentamos llamar una función sin pasarle todos los argumentos necesarios. De hecho ya nos dice aquí que requiere 2 argumentos posicionales. La ventaja es que, igual que antes, vamos a copiar todo esto, definir un valor por defecto en las funciones, por ejemplo en el init, por ejemplo que sea none, y la forma también que sea none. De esta forma, por defecto, cuando creemos una galleta, pues nos dice se acaba de crear una galleta none y none porque no tiene ningún valor, ¿no? Podríamos cambiar esto y que únicamente se muestre el mensaje si el sabor y forma tienen un valor distinto de none. If sabor is not none and y forma is not none, podríamos mostrar por pantalla esto. Si volvemos a ejecutarlo, como lo hemos pasado vacío, pues no nos pasa nada. Pero si le dijéramos que es salada y cuadrada, pues sí que nos muestra el mensaje, porque ya está comprobando este if, y como se cumple nos muestra por pantalla el mensaje de que se acaba de crear una galleta. Muy bien, como habéis visto, tenemos atributos y métodos de clase, palabra self, importante, y método init, también importante.